Bueno, nos encontramos con Tomás Mestre, director de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Tommy, por la nota. Estamos acá en el campamento de la Juventud Radical de Evolución, en el camping de la UOM San Nicolás. ¿Qué vibras te deja este campamento? Y la verdad que es algo lindo. Ahí recién en la apertura, Fran creo que lo decía, ¿no? Ya hace un tiempo se viene armando en la provincia de Buenos Aires aires de cambio dentro del radicalismo y ahora la juventud, después de algunos meses de trabajo, logra hacer un campamento con más de 350 jóvenes que vienen de cada una de las secciones a discutir qué es lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, que en principio parece una provincia rica, con mucha prosperidad o progreso posible, pero que se encuentra estancada en la gestión, y lo que se viene acá a hacer es un poco discutir eso, ¿no? Obviamente teniendo un foco específico y particular en todos los desafíos que vivimos nosotros como generación. Recién justo antes de prender la cámara conversábamos un poco de lo que venía haciendo cada uno y vos me contabas lo de la cooperativa de reciclaje que venían trabajando y yo creo que eso habla un poco de un modelo que nosotros como generación, digo indistintamente de si uno es peronista, si es radical, si es del PRO, si es liberal, entendemos que el cambio climático sí es una realidad, entendemos que es algo que sí nos preocupa y sabemos que hay que modificar el sistema de desarrollo económico para que sea sostenible, para que sea inclusivo, para que genere menor emisión, menor contaminación. Y bueno, creo que eso es un poco los debates que hay que hacer, ¿no? Porque hay que ver cómo financiamos esa transición, cuándo se lleva adelante, y creo que Jujuy en eso es un caso modelo. Porque si bien, por ejemplo, podemos hablar de la explotación de minerales como el litio, es parte de financiar también la explotación de algo que después nos sirve para esa transición energética. Toda la inversión que viene haciendo Jujuy en materia de paneles solares y energía solar, creo que es también un poco lo que nos representa a nosotros como generación de lo que venimos a hacer. Pero bueno, nada, entendemos que esas son cosas que hay que hablarlo entre nosotros para incorporar una visión y que en nuestro caso el radicalismo la tome y después obviamente eso sea una agenda política para que a partir del 10 de diciembre de este año Juntos por el Cambio pueda hacer una política de desarrollo económico sostenible, ¿no? Bien, se está hablando mucho últimamente de la interna dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, dentro del radicalismo, entre el radicalismo y el PRO. De todas formas, vos pertenecés a la Juventud Radical o te identificás como radical y trabajás en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta del PRO. ¿Cómo crees que hizo la Ciudad de Buenos Aires para poder resolver esa grieta, por así decirlo, dentro del mismo espacio para que pueda trabajar en conjunto? Mira, para mí, aparte viene tu pregunta muy alusiva a lo que fue ayer el 24 de marzo, lo que nos representa para nosotros esta fecha, ¿no? Porque el nunca más tiene un peso simbólico muy importante en la Argentina por lo que implicó la intolerancia, la falta de escuchar al otro, la falta de dialogar, la falta de encontrar consensos y la violencia generalizada a un nivel tal que esa violencia expuso a que el Estado haya usado toda su fuerza para reprimir al que pensaba distinto. Inclusive, por ejemplo, hasta llegando a tirar aviones al río a personas por el mero hecho de pensar diferente. Y yo creo que hoy estamos viendo en Argentina un nivel de tolerancia, no te voy a decir que igual que el de ese momento, porque hay muchas cosas que son diferentes, pero muy alto, de los dos lados de la vereda. Y creo que para mí el nunca más hace una reflexión de lo que nosotros le tenemos que aportar a la Argentina en este momento. Y el nunca más es nunca más a la intolerancia, es nunca más a la falta de respeto, es nunca más a la falta de diálogo. Y la verdad que yo quiero construir un Juntos por el Cambio que tenga esa visión. Y creo que lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires fue esa construcción, ¿no? Es decir, si había diferencias, porque las tenemos entre radicales y referentes del PRO, es poder zanjarlas y lo que decían las mayorías, en pos del beneficio de las mayorías y las minorías, es en lo que hay que avanzar. Y eso implicó que hoy a mí me toque el desafío de estar en el área de juventud con un montón de otros radicales en otras áreas de gobierno. Entonces creo que ese ejemplo es un poco la impronta de lo que nosotros queremos llevar adelante en Juntos por el Cambio. En junio se definirán seguramente las candidaturas. Hoy por hoy el radicalismo tiene un candidato y un candidato que nos representa muy bien, que es Gerardo. Pero bueno, creo que obviamente acá lo que importa es empezar a dar las respuestas a la gente, porque la gente de cierta forma está cansada, tiene sus razones y uno, si lo mira de manera objetiva, la responsabilidad no es de la democracia ni de la política, sino de los políticos que no hicieron las cosas posibles para que eso cambie. Bien, vos de cierta forma representás a los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires y hablando de los jóvenes, de cómo piensan, de cómo viven la política, ¿por qué crees
que el voto joven se le está escapando, por así decirlo, tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos hacia Milei. Esa fuga de voto joven hacia Milei que lo está haciendo levantar sus números increíblemente en las encuestas. Sí, para mí eso es un dato un poco falaz. Digo, no creo que sea la juventud la que acompaña a Milei. Yo creo que es un voto generalizado que está descontento para con la política tradicional o las respuestas tradicionales a los mismos problemas que tenemos hace 40 años. Pero ese descontento, digamos, pega indudablemente en los jóvenes. Yo creo que toda la sociedad está cansada. Yo creo que si uno lo ve y analiza el voto, por lo menos que tuvo en la ciudad de Buenos Aires Milei, que hasta hoy es el único lugar que compitió. Hay que aclararlo también, ¿no? Porque después cuando hablamos de otras provincias podemos hablar de La Pampa y tiene un candidato que es candidato hace 20 años, podemos hablar de Tucumán y su candidato es Bussi, que es candidato hace 30 años, podemos hablar de La Rioja y su candidato es Menem, que es candidato hace 30 años. Entonces, la verdad que él habla mucho de lo que es la representación de las castas políticas, y yo creo que sus candidatos en cada una provincia son la casta, porque son personas que están cómodas haciendo funciones al poder de turno y sosteniendo los cargos que tienen porque no tienen un proyecto de vocación de poder real para transformar la Argentina. Pero creo que logró canalizar de cierta forma un descontento generalizado porque las cosas no cambian. Y no cambian porque en el 89 había más de 30% de pobreza, en el 2002-2003 había más de 30% de pobreza y hoy estamos en el 2023 y hay más de 40% de pobreza y una pobreza que cada vez es más estructural y mucho más difícil de sacar. Entonces hay razones suficientes para que haya un descontento. El desafío que nosotros tenemos es construir una alternativa que logre representar ese disconformismo, digamos, no que sea tirar todo por la borda. Yo creo que tanto en el peronismo como en el radicalismo como en el PRO hay dirigentes que tienen ganas de que las cosas se hagan de una forma diferente. Y la forma diferente para que se hagan es que haya capacidad de diálogo. Si es todo prejuicio, es todo chicana, no vamos a encontrar nunca un canal y van a empezar a existir estas nuevas opciones que parecieran ser hay que cambiar todo y hay que darlo vuelta porque no funciona, ¿verdad? Bien, hace unas semanas hablaba con Fabio Ketglas, también diputado, también radical, sobre el populismo en la presentación de un libro que sacó a principios de este año, sobre el populismo, y le preguntaba, Juntos por el Cambio, digamos, esto es como se ve afuera, yo te lo digo, vos me responderás cómo es de adentro. Juntos por el Cambio habla mucho de que el kirchnerismo, digamos, hacia la izquierda del espectro político quizá, es el populismo, digamos. El kirchnerismo es el populismo, los populistas son ellos. Pero en la derecha del espectro político tenés a Milei. Digamos, ¿Milei no te parece a vos que también es populismo? Y no solamente el kirchnerismo. Para mí es el sí, populismo. no sé qué te habrá dicho Fabio, pero sin lugar a dudas que el populismo es, a mi modo de ver, la representación oportunista electoral para decir lo que la gente quiere escuchar y no decir realmente lo que hay que hacer para que las cosas cambien, digamos. Y creo que esas construcciones se dan por las dos vías e inclusive a veces creo que en todos los frentes políticos existen versiones más populistas. Y yo creo que acá lo que necesita la Argentina es un poco más de seriedad, ¿no? Un poco más de profesionalismo, un poco más de apertura, y ese creo que es el camino de la construcción que vamos a dar desde el radicalismo. O sea, hoy el radicalismo tiene candidatos en todas las provincias, tiene candidatos en todos los municipios y va a tener un candidato a nivel nacional, pero entendemos que a veces hay que ceder. Ya lo hicimos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que Rodrigo de Loredo tuvo la madurez suficiente para entender de que la vez que el Frente había ido con dos candidatos, lo único que se le fue funcionar al gobierno de turno y las cosas no pudieron cambiar. Bueno, en este momento los cordobeses están pidiendo otra cosa. Y en Tucumán pasó lo mismo. En Tucumán había dos candidatos muy fuertes, el gobierno provincial no cree, como tampoco el de Córdoba, en un sistema de paso para elegir los candidatos. Eso no le da la posibilidad a la gente de elegir cuál es el candidato que mejor representa su idea, y lo tienen que hacer los partidos. Cuando lo tienen que hacer los partidos, hay alguien que tiene que ceder, y en ese caso le tocó ceder a Alfaro, que va a ser el candidato a vicegobernador. Entonces yo creo en ese modelo de Juntos por el Cambio. Un Juntos por el Cambio que amplíe las oportunidades, que tenga vocación de poder real y que entienda que la política es el arte de lo posible, y dentro del arte de lo posible hay que tener capacidad de diálogo y sobre todo de ceder. No existe una buena política cuando hay alguien que en la mesa termina desilusionado, triste, enojado, sino que para mí el mejor resultado que puede pasar es cuando todos nos toca ceder un poco, porque existe que nos pusimos de acuerdo hacia dónde ir por lo menos. No es donde yo decía, no es donde decías vos, no es donde dice él, es un poquito para cada lado. Entonces creo que para mí esa es la representación de la buena política. Hablas de ampliar.
Martín Tetaz, que estuvo acá hablando hace un rato, dijo en varias ocasiones que si no se acuerda con Milei en la provincia de Buenos Aires es muy complicado que se le pueda ganar al kirchnerismo en el bastión de Cristina, por así decirlo, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Coincidís con ese diagnóstico? No, eso está tergiversado, no es así lo que plantea Martín. Lo que sí dice él es que Milei en la provincia de Buenos Aires le debe funcionar al kirchnerismo porque hay que llevar una elección general que funcione a modo de balotaje. Exacto, no existe el balotaje en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que hay que hacer es que el bonaerense entienda que tiene que haber un voto útil, pensado, de acuerdo a los intereses que haya, de que haya un cambio, porque es verdad, hay un 65% de los bonaerenses que no vota al Frente de Todos. Bueno, el 65% tendrá que ver cuál cree que es el candidato que tiene más chance, que mejor lo representa, y tratar de construir esa alternativa para probar con algo diferente. Ya venimos probando hace casi 40 años con el mismo modelo de gestión. Y es un modelo de gestión que a las luces de la realidad se ve, ¿no? Falta de infraestructura, falta de inversión en el modelo de educación, falta de acompañamiento a los pibes y pibas de clase media o sectores postergados para que puedan terminar sus estudios universitarios o terciarios, entendiendo a nuestro modo de ver que el único canal de progreso e inclusión en la Argentina y en el mundo es la oportunidad de tener un trabajo. Y la oportunidad de tener un trabajo existe por dos lados. Por un lado, fomentar a que haya cada vez más ofertas de empleo, y a partir de esa mayor oferta, que haya también oportunidades para aquellos que estuvieron siempre más postergados. Entonces creo que ahí tiene que haber una política clara en los próximos años. La forma de cerrar mis entrevistas es siempre la misma. Me gustaría que esta respuesta la puedas hacer mirando a la cámara. Y es preguntarte por qué crees que los jóvenes deben ser protagonistas, por qué crees que los jóvenes deben involucrarse en política o en el área que a ellos les guste más. La verdad que yo creo que lo más importante de la participación de un joven en política es empezar a aportar ideas nuevas, diferentes, que representan también nuestros intereses, porque muchos pueden leer sobre lo que es ser joven o el desafío que ellos tuvieron cuando transitaron esa juventud, pero ya no es lo mismo, estamos en otro momento de la historia, ya estamos adentro inmersos en el siglo XXI, las demandas y necesidades que nosotros tenemos para poder desarrollarnos plenamente son diferentes y las exigencias que tiene el mundo actual creo que demandan otro tipo de políticas. Y esa mirada diferente, esa impronta más renovadora y transformadora del Estado, se la podemos aportar con ideas nuevas. Yo creo que el gran problema que viene pasando en la política argentina en los últimos 30 años es que vemos los problemas y los encaramos siempre de la misma manera. Necesitamos poder empezar a identificar que el problema hoy es la falta de oportunidades para los jóvenes y sin lugar a dudas, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir esa oportunidad? Si ya intentamos durante 30 años de la misma forma y no funcionó, no podemos seguir repitiendo lo mismo y solo cambiándole el nombre. Entonces hay que discutirlo, hay que generar una idea común entre nuestra generación, porque esto no puede seguir dependiendo de las personas que hace 40 años deciden por nosotros, porque las cosas no cambiaron. Entonces yo creo que lo más rico de eso es fomentar todo tipo de este espacio donde podamos empezar a discutir, donde nos podamos conocer y podamos tener una idea común. Y esa idea común la vamos a hacer con el peronismo sentado ahí, con el PRO sentado acá, con los liberales sentados acá y con un montón de radicales y socialdemócratas que crean efectivamente en un Estado moderno, progresista y que acompaña a desarrollar oportunidades de los jóvenes. Muchísimas gracias, Tomás. ¿De qué? Un gusto.